Bueno, chicos, Hola, doctor. Buenas tardes. ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arranquemos. Ahí estamos. Pero como ustedes saben, la clase pasada habíamos visto todo lo que era el tratamiento del presupuesto. Y lo que nos quedaba pendiente por ver eran los organismos de control. Acá yo hice un pequeño PowerPoint, vamos a empezar a leerlo. Acá tenemos algunos artículos de los cuales tenemos que prestar vital importancia, ya sea de la 24.156 y de la Constitución Nacional. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Que los organismos de control tienen como finalidad técnica la comprobación sistemática de la regularidad de cumplimiento de los actos de gestión y el adecuado manejo de los fondos públicos. Para pasarlo un poco limpio, básicamente los organismos de control lo que hacen en sus diferentes etapas es verificar, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en la ejecución, que era el compromiso, el pago, el devengamiento? Bueno, que efectivamente todas estas etapas de la ejecución del presupuesto sean acordadas y efectivas en los términos que se ha pactado en su momento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que, no sé, se necesitaba, el Ministerio de Desarrollo necesita, o de Infraestructura necesita tanta cantidad de millones como para hacer obras. O el salón necesita tanta cantidad para hacer hospitales modulares. Perfecto. Se entrega ese dinero, se pasan a hacer las obras. Bien, vos me tenés que acompañar los recibos para que después los organismos de control se encarguen de chequear y de corroborar que efectivamente usaste ese dinero que nosotros te dimos para la finalidad por la cual se puede ver reflejado en esta obra. Porque eso después hay que chequearlo, ya vamos a ver cuáles son las funciones de cada órgano. Resulta que hay un rubro del cual en algunos presupuestos sigue estando, en otros no, porque ustedes saben que tenemos el presupuesto que es a nivel nacional, los presupuestos provinciales y los presupuestos municipales. Bueno, el otro día estaba leyendo una noticia muy curiosa que el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez A, gasta $8.300 por día del presupuesto en lo que se denomina gastos reservados. Gastos reservados es un rubro del cual, como dice la palabra, no dicen en qué los gastan, porque eso justamente puede ser para imprevistos, pero ustedes piensen que $8.300 por día equivalen en 5 años a casi 15 millones de dólares que gasta el mandatario de San Luis en gastos reservados. No es que sea bueno con las matemáticas, sino que hice la cuenta porque efectivamente no lo podía creer, que gaste por día $8.300. Además de eso, que es el que tiene el sueldo más alto de los 24 gobernadores que tenemos, porque cobra 360.000 pesos, más que el presidente incluso. Obviamente estamos hablando de lo que tienen blanqueado, ¿no? Que el presidente está en promedio de 350. Bueno, está acá en casi 360.000, 359. Es el que más tiene. Y casualmente es una de las personas que quiere disputar la presidencia de el PJ conjuntamente ahora con Alberto, que presentó una lista con personas como Milagros Salas, bueno, varios nombres de los cuales no vienen al caso, pero sí viene el caso que está este rubro que ahora se ha sacado lo que es el presupuesto nacional, sigue estando en algunas provincias, justamente para garantizar lo que es la autonomía provincial, esta cuestión de los gastos reservados que les permite hacer un uso discrecional, por no decir entre paréntesis y entre comillas fraudulento, de los manejos de los fondos públicos. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver cómo es la función que tienen ciertos organismos de control. Tenemos como lo principal, que ya vamos a ver, la SIGEN, que la habrán escuchado las siglas, lo que es la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la Contaduría, son los órganos principalmente que vamos a ver. Vamos a ir leyendo lo que dice acá. Argentina receptó el control del presupuesto en base al sistema jurisdiccional francés, ya que a dicho control lo realiza una Corte de Cuentas, que es, o Tribunal de Cuentas, que es un tribunal independiente del Poder Ejecutivo,
con funciones jurisdiccionales y subsiste el control final ejercido por el Parlamento. En Argentina era a través del Tribunal de Cuentas, que hoy fue suprimido por el Poder Ejecutivo, y así lo determina la ley y la Constitución Nacional. Hoy resultaría ser la 24.156. Esto quiere decir que anteriormente no estaba lo que eran estos organismos de control, sino que estaba lo que era denominado el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas, como sucedía en Francia, nosotros hemos receptado esto del sistema jurisdiccional francés, era el que se encargaba de evaluar todas las funciones que van a tener ahora los distintos organismos que vamos a ver, que el presupuesto se pueda llevar a cabo en legal tiempo y forma, que se cumplan todas las obligaciones por las cuales se han contraído en los distintos acuerdos que se han hecho, que todas las etapas de la ejecución del presupuesto sean efectivas de forma tal que la cuenta de inversión pueda ser aprobada, que ahora lo vamos a ver. Si recuerdan, el 75, inciso 8, al final de todo dice aprobar o desechar la cuenta de inversión. Ahora vamos a ver lo importante que es aprobar o desechar la cuenta de inversión, porque eso es lo que termina, digamos, dando el ok, que estaba todo bien hecho, los recibos que se acompañaron, las facturas. Bueno, ¿y qué pasa si no se aprueba la cuenta de inversión? Es un problema, porque hay que detectar dónde estuvo las irregularidades. Y esas personas pueden ser pasibles de tener alguna destitución o algún juicio político. Hay que ver cuál es el organismo que no hizo bien su trabajo cuando tuvo que hacer el verdadero control y cumplir a sus funciones como organismo de control. Bien, vamos a empezar con la Auditoría General de la Nación. Bueno, este es el verdadero control que tenemos. ¿Por qué? Porque la SIGEN depende del Poder Ejecutivo, y es obvio entonces que lo pone el presidente, no puede hacer mucho control en ese caso. Pero no así con la auditoría, porque la auditoría es un miembro que la preside el partido opositor. Actualmente está conformada por Jesús Rodríguez, que es una persona que viene de la UCR, una persona muy de lo que es la Unión Cívica Radical, fuerte, tiene alianzas muy estrechas con Cambiemos. No así quien está en la SIGEN, que si no me equivoco era Mundial Apellido, que obviamente es del palo del actual gobierno. Entonces fíjense que ya en eso nos da un paneo de cómo puede ser el verdadero control que vayan a hacer. Es lo mismo que pasa con quien ejerce actualmente las funciones, o como lo ha sido siempre, el presidente del Banco Central, que siempre ha tenido relación íntima con el presidente, básicamente porque el Poder Ejecutivo es quien nombra al presidente del Banco Central. Entonces, imagínense que siempre va a haber una cuestión ahí de, a ver cómo lo puedo decir, se me fue el nombre, como de alianza, como de empatía, esa cuestión se me fue la palabra que quiero decir, pero bueno, esta cuestión, digamos, de unión, que es lo que difiere, por un lado, de una persona que esté haciendo un verdadero organismo de control. Complicidad, ahí está. Esta cuestión de complicidad que suele llevar el presidente del banco, generalmente con el presidente de la nación, para poder llevar a cabo las funciones que van a encarar. La Auditoría General de la Nación, como dijimos, es el que ejerce verdadero control externo, y acá vamos a correr esto porque no me deja ver. Tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada. Interviene también en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de inversión de los fondos públicos. La auditoría es el que dice si se aprueba o no se aprueba la cuenta de inversión. Entonces, se pregunta en la mesa de examen, ¿quién es el órgano que se encarga de aprobar o echar la cuenta de inversión? Y ustedes, sin respirar y sin parpadear, tienen que decir la Auditoría General de la Nación, que es quien ejerce el control externo. Listo, perfecto. Vamos a preguntar los artículos que ahora vienen a continuación, pero así. Cuando a nosotros nos gusta eso, cuando dicen la Auditoría General, y no sé, ¿estás seguro que es la auditoría? Ah, no sé, por ahí la sindicatura. No, chicos, no duden. Seguros en la respuesta, porque nosotros le vamos a repreguntar a ver si efectivamente dicen bien el organismo, porque tienen que estar seguros. Jueguensela y ya está. Si dijeron eso, jueguensela. Pero recuerden que la auditoría audita. El auditor, que es en este caso, como dijimos, Jesús Rodríguez, viene a ejercer el verdadero control. Por otro lado, la SIGEN, que la sindicatura es el síndico, el que se encarga de estar también en complicidad con el presidente para ejercer otras funciones, pero no puede ser un verdadero organismo de control, básicamente porque lo nombra el Poder Ejecutivo. Bien, sigamos. Atribuciones que tiene la auditoría. Es materia de competencia el control externo
posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas y sociedades de Estado, entre otros. En el marco del programa de acción anual de control externo que le fije las comisiones parlamentarias mixtas revisoras de cuentas, la Auditoría General de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Vamos a hacer un stop acá. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ustedes lo pueden ver porque está el video en YouTube. Cuando se hace el nombramiento, se eligen a 6 miembros de lo que es Cámara de Diputados, 6 miembros de la Cámara de Senadores. Ahora lo vamos a ver, que obviamente lo dice la 2456, y está el nombramiento. Eso, digamos, es como una especie de elección entre todos los que están ahí. Dicen, bueno, ¿a quién se eligió para que ejerza la labor de presidente de la comisión parlamentaria? ¿O quiénes van a ser los diputados? Primer diputado, bueno, acá listo, perfecto, su partido, su bloque lo nombra, genial. ¿Quién va a ser el que esté a cargo del senador? Acá, bueno, y así es como se va nombrando. Están todos presentes y se van nombrando quiénes son los elegidos por los distintos bloques para que vayan a ocupar estos cargos. Esto van cambiando cada gestión, a medida que se vayan renovando los miembros de las cámaras, van cambiando los miembros. Es como que muchos diputados y muchos senadores pueden ocupar los dos labores. Su labor como diputado o senador y su labor como miembro de la comisión parlamentaria o presidente de la auditoría o presidente de la sindicatura. Son los distintos trabajos que pueden ocupar al margen de su trabajo como legislador. Básicamente, ¿por qué? Porque esto es lo que viene a formar parte. ¿Y por qué la auditoría es de control externo? Porque depende del poder legislativo. Justamente porque acá lo que estamos viendo es que es la elección que se da por los miembros de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, no así con la SIGEN, que como ya lo vimos, pero no me voy a cansar de repetirlo, depende del poder ejecutivo. Dijimos, en el marco de acción anual de control externo que le fije las comisiones parlamentarias mixtas revisoras de cuentas, la Auditoría General de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Lo mismo surge del artículo 118 que lo vamos a leer ahora. Y dice: anteriormente, si quieren buscar dónde empieza la auditoría, la tienen en el artículo 116 de la 2456. Empieza diciendo: crearse la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector público nacional dependiente del Congreso Nacional. El ente creado es una entidad con personería jurídica propia e independencia funcional a los fines de asegurar esta cuenta con independencia financiera. Bien. Y vamos a leer el artículo 118, que es el que menciona algunas de sus funciones. Son bastantes, son, para que se den una idea, son como 11. Seguramente le pidamos 5. Pero mi recomendación, siendo que ahora estoy del otro lado y como ex alumno que fui no hace mucho, cuando uno se estudia 5 se acuerda 2. Cuando uno se estudia 8 se acuerda 5. Entonces estudiense un poquito más de las justas innecesarias para que después les salgan con más fluidez. Pero muchos surgen un poco de lo que uno puede notar como obvio de lo que podría ser un órgano que ejerce un verdadero control interno. ¿Por qué me refiero? Por ejemplo, dice la primera: fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado una vez dictados los actos correspondientes. Esto es básicamente lo que les decía. Se encarga de fiscalizar que las disposiciones legales y reglamentarias, en base a lo que se ha acordado con las etapas de ejecución del presupuesto, sea efectivamente como me dijeron acá. Si acá me detallaste que gastaste tanto, bueno, yo voy a encargar de fiscalizar que eso efectivamente sea así. Imagínense que vendría a ser como una FIP el comercio, que te caen a hacer inspección y ven que esté todo bien y que estés haciendo todas las facturas correspondientes. Bueno, este vendría a ser como la FIP, pero justamente de la nación. Yo también quiero una FIP. Ya vamos a ver igual qué pasa. Bueno, les he contado la clase anterior el suceso que hubo con Leonardo Despuy, que era el presidente de la auditoría, que se cansó de denunciar actos de irregularidad en el gobierno de Cristina, y quien agarraba esas cosas era el juez Ollarvide, quien había dicho públicamente que lo habían amenazado para que terminara archivando esas causas, o que de un
una sentencia, digamos, favorable para lo que podía hacer el Estado en ese entonces, porque el Nardo después no quería aprobar la cuenta de inversión, ¿no? Muchachos, yo esto no lo apruebo ni loco. Entonces, ¿qué pasa acá si no se aprueba? Bueno, hay un plazo también para que se apruebe, no puede durar indefinidamente el proceso, pero ahí tenemos la cuestión de qué es lo que pasa tampoco si el Poder Judicial, como órgano independiente dentro de la división de poderes, el sistema republicano, no toma este rol fundamental de evaluar con una manera objetiva, sacando de lado los intereses políticos de por medio, es muy complicado que se pueda llegar a hacer un verdadero control, no solamente del presupuesto, sino de todo. Porque por algo tenemos leyes, por algo tenemos códigos, por algo tenemos reglamentos, por algo estamos adheridos a convenciones, porque nos marcan un lineamiento de cómo tener una distribución en el manejo de una sociedad ordenada que se maneja en un marco de normas y de leyes que establecen pautas de convivencia básicas. Si no tenemos organismos que se encarguen de hacer respetar esas pautas de convivencia básicas, bueno, tengamos Estado, no sé. Porque si efectivamente no cumple la función que nosotros les hemos dado, porque no olviden que el pueblo no gobierna ni debería sino por medio de sus representantes, artículo 22, pero esos representantes fueron puestos por nosotros. Si ellos no se encargan de garantizarnos la calidad y eficiencia de los servicios públicos, bueno, no sé para qué estarán ahí, muchachos. Sigamos con la auditoría. Entonces, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, realizar auditorías financieras de legalidad, de gestión, exámenes especiales, ¿qué más dice acá? De las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. C. Auditar por sí o mediante profesionales independientes de auditoría a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme con los acuerdos que a estos efectos se llegue entre nación y dichos organismos. Esto es muy importante porque tiene que ver la relación que se puede dar entre nuestro país con organismos internacionales. Se lo leo de vuelta y despacio. Es el inciso C. Auditar por sí o mediante auditores, que la auditoría va a designar, porque ya vamos a ver cómo está conformada la auditoría. Unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme con los acuerdos que se llegue entre Nación Argentina y dichos organismos. Entonces, tendría que también venir a cumplir en una especie de contralor de los acuerdos que se lleva a cabo entre Nación y organismos internacionales. También es trabajo de la auditoría. Después, por ejemplo, dice en el inciso D, examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la Administración Nacional preparados al cierre de cada ejercicio. No solamente que audita, sino que también tiene que emitir estos dictámenes, decir, digamos, una evaluación o una devolución que puede dar sobre cómo se han ido llevando a cabo en las distintas etapas del presupuesto y las distintas obligaciones que se han cumplido. Bueno, hay varias. La F dice auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina, independientemente de cualquier auditoría externa que pueda ser contratada por aquella. Fíjense que también controla al Banco de la República Argentina, no solamente que se haga bien el manejo del presupuesto. Y esto porque, bueno, básicamente porque ustedes ya lo han visto conmigo en la clase pasada. ¿De dónde va a salir la plata para poder hacer frente a las distintas obligaciones que se llevan a cabo? Y de la tesorería. Y la tesorería está conjuntamente en contacto con el banco para ver si contamos con la disponibilidad de esos fondos y de esa manera ver si podemos llegar a cumplir con lo que negoció el jefe de gabinete / Centeguito Cafiero con cada uno de los distintos ministerios. Entonces tiene que haber una relación y también tiene que haber un control, donde la auditoría le diga al banco, escuchame una cosa, Miguel Peche, me parece que acá no sé dónde sacaste tanta plata porque efectivamente no había ese monto. No sé, habrás estado emitiendo, no sé qué hiciste, pero decímelo, o saliste a vender bonos, o qué fue lo que hiciste. Bueno, son varias, léanselas, son 12. Esto solamente vas a preguntar a una de las funciones que tiene la Auditoría General de la Nación. Como dije, la tiene en el artículo 118. Tengo una consulta rápida. Antes, Sí. AFIP, ARBA, ¿a quién rinde en cuentas? ¿O están también incluidas acá? ¿Examina la auditoría eso?
Sí, a ver, si bien son entes autárquicos, ya con eso, digamos, te da un paneo de que, pero bueno, tienen que tener un control. Y ese control, en cierta forma, lo ejerce la auditoría porque la recaudación que van haciendo de los distintos municipios, de distintas provincias, eso termina siendo como parte del capital que va a terminar usando la nación para ver cómo van a contar con esa disponibilidad. Como vos bien sabés, las contribuciones están dentro del artículo cuarto. Entonces, como lo que se maneja son fondos nuestros de los contribuyentes, ellos tienen que rendirle cuentas para decir, bueno, acá lo que se recaudó es esto. Entonces, de esa forma se sabe cuánto es la disponibilidad que hay para poder incluirlo dentro del presupuesto, conjuntamente con todo lo que el artículo cuarto establece como la forma en que se va a aprobar los gastos de la nación. Perfecto. Bien, vamos a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Este es el órgano parlamentario encargado de revisar la cuenta de inversión y emitir los dictámenes correspondientes. Entonces, esto más o menos como para seguir un caminito sería que una vez que tenemos ya la cuenta de inversión propiamente dicha, pasa a la Sindicatura General de la Nación. De la Sindicatura General de la Nación le corre traslado a la Contaduría, que es la que se encarga de ver que efectivamente estén acompañados todos los recibos, que se hayan acompañado todos los gastos que se han erogado. Después de la Contaduría, la Comisión Parlamentaria Mixta se encarga de ver si efectivamente esta cuenta de inversión la revisa previamente y le corre traslado a la Auditoría General de la Nación, que es quien tiene que bajar el martillo finalmente y decir la apruebo o no la apruebo. Por eso es que es el verdadero organismo de control que hace la auditoría, porque tiene que pasar como último estadio por la auditoría para que efectivamente vea si le baja el martillo o no. Y como la auditoría resulta ser un miembro, el presidente del partido opositor, tienen que ser bastante prolijitos en estas cuestiones. Ahora, fíjense que el pobre Jesús Rodríguez, el presidente, el año pasado se pasó mirando cómo se curaban papelitos, porque no teníamos presupuesto. Con toda la cuestión esta de que la pandemia no se quiso llegar a un arreglo, porque cuando asumió en diciembre del 19 el actual presidente Alberto Fernández dijo, yo no voy a aprobar el presupuesto de Macri, entonces vamos a esperar un par de meses a ajustarlo, y en esos meses, listo, pandemia, chau. Sin presupuesto gobernamos por DNU. Ahora ustedes, a medida que estamos estudiando, cada vez van viendo más en profundidad cómo hacemos para garantizar todas estas funciones si no tenemos organismos de control que estén funcionando. No tenemos un presupuesto para corroborar la cantidad de gastos que se han hecho. ¿Dónde están las formas de ejecución? El pago, el compromiso, el devengamiento. No tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué podemos auditar? ¿Qué puede auditar el pobre Jesús Rodríguez? ¿Cómo podemos saber efectivamente cuánto es lo que se ha destinado y si no se ha hecho un manejo irregular con los fondos del Estado, si no tenemos un presupuesto? Ni siquiera, como para buscar una alternativa, dijeron, bueno, no importa, vamos a reconducir el presupuesto. No, reconducción no, porque es el gobierno anterior, así que acá no se reconduce nada. Yo la verdad que creo no tenemos noción, y ellos tampoco tienen noción de cuánto es lo que han estado gastando. Y la base monetaria tampoco tienen un control de cuánto es la cantidad de dinero que está circulando. Hoy les hago un pequeño comentario. Vi una noticia que salió que dicen que el promedio que uno tiene que tener para la canasta básica alimentaria son de 56.000 pesos para no caer en la pobreza. Y vos decís, con una inflación del 4% anual, que según el INDEC dice que hay, según ellos dicen que hay 4. Pero bueno, tomemos el panorama de 4. A mitad de año tenemos que tener 70.000 pesos, un poquito más, para no caer en la pobreza. Entonces, y claramente que los salarios no van a seguir subiendo, porque al estar emitiendo cada vez más, el billete va a pasar a valer menos. Entonces, yo creo que no están tomando dimensión de lo que va a ser esto a medida que pase el tiempo. Y a medida que vayamos avanzando más en la materia, se van a ir dando cuenta que ustedes, como unos simples estudiantes de economía o que tienen la materia de economía dentro de la carrera de abogacía, van a decir, pero a ver, no hace falta ser un ilustrado en Harvard como para saber que este no es el camino porque se tienen que hacer las cosas. Es cuestión de saber manejar un poquito algunos términos económicos, ver cómo se maneja, porque ustedes saben que la economía es una ciencia que se encarga de estudiar la administración de recursos escasos y la producción de bienes distribuidos para su consumo. Es una ciencia, ya la ciencia económica, como una ciencia, ha quedado demostrado por medio de estadísticas y porcentajes, que si vos haces las cosas de una forma, vas a tener ese resultado. Entonces, es muy difícil que podamos evaluar y buscar una alternativa para solucionar esto de una forma
donde no repercute en el bolsillo de la gente, cuando lo que estamos viendo acá es que no se está cumpliendo nada del control este que están llevando a cabo. Ayer estuve hablando en un Skype que hice personal con Domingo Cavallo, que digamos, tuve posibilidad de charlar con él el año pasado y quedamos en buena relación, estuve hablando con él. No quiso salir a hablar públicamente, encagamos un vivo por Instagram y demás, porque ya estaba un poco, digamos, enojado con lo que había pasado con Menem, porque le había llamado a muchos programas y bueno, medio que tenía que salir a rectificar un poco su figura, cuando sabemos que una cosa es en el plano económico, otra cosa es lo que hizo en el plano político, la cuestión de Río Tercero, bueno, muchas cuestiones de las que no vamos a entrar en detalle. Y él me decía, mira Lea, la verdad es que el panorama hoy en día está complicado, porque está mucho más complicado de lo que era en aquel momento. Vos pensás que en el 2001, cuando él volvió nuevamente con De la Rúa, no teníamos una crisis inflacionaria como ahora viene siendo. Había posibilidad de manejar las cosas de otra manera, había otras prioridades, que fue el tema de la privatización de ciertas empresas. Hoy en día lo fundamental es el tema de Internet, como antes lo podía hacer por ejemplo Entel, ¿no? Los servicios de telefonía hoy en día es Internet. Y vos tenés que el gobierno hace todo lo contrario, porque en vez de querer fomentar a los privados, termina congelando tarifas. Cuando lo que debería hacer es buscar la alternativa para no seguir estatizando y dar la posibilidad de que los privados vengan a invertir acá para brindar una ayuda económica fuerte. Entonces él me dice, mira, por cómo viene rumbeándose la cuestión y como viene llevando las cosas tanto el ministro de Economía Guzmán como su gabinete en general, no veo un futuro cercano a esto. Yo cuando tuve la posibilidad que impulsé la ley de convertibilidad, me decía, previo que yo había estado como, tenía un cargo como canciller, creo que sí o sí, tenía muy buena relación con los demás países del mundo y yo tuve siempre el apoyo en ese momento de Menem. Es fundamental tener un buen equipo de trabajo, tener el apoyo del presidente, que si vos vas a decir, bueno, esto lo vamos a hacer así, se haga así. Pero acá tenés que Guzmán te dice que no van a poner impuestos y en menos de una semana te aparecen con el nuevo impuesto que habían, el 35 que habían metido nuevo. Y vos decís, ¿dónde está la autoridad del el ministro de Economía? Si él te dice que no van a poner nuevos impuestos al dólar y te aparecen con un impuesto a la semana siguiente. O sea, te das cuenta que no hay comunicación ahí. Y si no hay comunicación, el presidente no le baja línea o no tiene el apoyo de el ministro de Economía, es muy difícil que se pueda rumbear bien, que no tengan un equipo de trabajo sólido, estable. Y lo mismo le pasó también a Macri. Ustedes recuerden que Macri lo tuvo a Prat Gay, lo tuvo a Duhovne, lo tuvo a... y que había estado después. Bueno, terminó con 4 ministros de Economía en 4 años. Es muy difícil, estuvo también con Caputo, es muy difícil que se pueda llegar a encaminar un proyecto de país sólido y económico, siendo que no se llega a armar un equipo que pueda llegar a rumbear para el mismo camino. Bien, sigamos con la comisión parlamentaria. Ahí está, la CUNSA, claro, la CUNSA, Duhovne, Prat Gay, Caputo. Fueron 4 ministros en 4 años, es imposible que se pueda consolidar un plan así. Bueno, sigamos entonces con la comisión parlamentaria. Dijimos que es el que se encarga de revisar la cuenta de inversión conjuntamente previo al análisis que va a terminar dictando la contaduría para bajar el martillo y decir la aprobamos o no la aprobamos. Para el desempeño de sus funciones la comisión debe, vamos al artículo 129 de la ley. El 128 previo dice cómo está integrado. Está integrado, como les decía, 6 senadores, 6 diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en forma igual que los miembros de las comisiones permanentes. Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que puedan ser reelectos. Dentro de la comisión, una vez que tenemos a los 6 diputados y los 6 senadores, elegimos al presidente, al vicepresidente y al secretario. Eso, como les digo, tienen el video en YouTube si lo quieren ver. Ponen Comisión Parlamentaria Mixta, elección y lo van a ver. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de esta los de mayor edad. La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales. Y ahora sí vamos al 129, que son funciones.
También estas son 6. Aprobar juntamente con las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras el programa de acción anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Nación. Esto básicamente lo que dice es, ustedes saben que con la Oficina Nacional de Presupuesto, como habíamos visto anteriormente, que es la que se encarga de redactar el proyecto de presupuesto, la Comisión Parlamentaria Mixta tiene que aprobar este programa de acción que se va a presentar de cómo es que se va a trabajar en todo el ejercicio financiero. Son, digamos, algunas cuestiones más que nada de protocolo, por así decirlo. Pero previo a que se pueda empezar a llevar a cabo y a ejecutar el presupuesto, tiene que tener la aprobación de la Comisión Parlamentaria Mixta. Una vez que se hace la presentación formal el 15 de septiembre, se juntan estos miembros que fueron elegidos por ambas cámaras y dicen, bueno, ¿estamos de acuerdo con el presupuesto? Sí, no, listo. Vendrían a ser los delegados en caso de que no se llegue a aprobar en diputados o en senadores. Ustedes vieron cuando analizamos todo el tratamiento que tiene. Son los que dirían, y la verdad que en esto ha quedado que no me gusta, y bueno, son los que ocupan esta función de dar a conocer o modificar algunos puntos de los cuales quieran tratar. Otra de las cuestiones es analizar el proyecto del presupuesto anual de la Auditoría General de la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la Nación. Encomendar a la Auditoría General de la Nación la realización de estudios, investigaciones y dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando plazos para su realización. La Comisión Parlamentaria le puede pedir a la Auditoría que realice ciertas investigaciones. Che, mirá que acá me parece que hay algunas cuestiones que no están siendo muy transparentes, o fíjate, ponerlos con este ministerio que hay algunos manejos de los cuales yo creo que pueden llegar a haber modificaciones y afectar la cuenta de inversión. Le puede pedir estas cuestiones a la auditoría. Y le puede requerir de la auditoría toda la información que estime oportuno para la realización de dichas actividades. Analiza los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectúa observaciones que pueden merecer e indicar modificaciones que estime convenientes, analiza la memoria anual que la Auditoría General de la Nación debe elevarle antes del 1 de mayo de cada año. Estas son cuestiones más que nada burocráticas, pero puntualmente las primeras cuestiones de cómo viene a trabajar en colaboración con la auditoría para poder pedir que se libren exámenes, para poder pedir que se libren informes, que analice previo cuál va a ser el proyecto del presupuesto anual, el programa de acción anual que se va a presentar para llevar a cabo todo el ejercicio financiero. Bien. Sigamos avanzando entonces. En cuanto a los plazos, el artículo 95 de la ley establece que el Poder Ejecutivo debe presentar la cuenta anualmente antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponde tal documento. A su vez, la Comisión Parlamentaria Mixta debe elevar ante ambas cámaras del Congreso un dictamen del estudio efectuado. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que el 15 de septiembre se debería, según establece la 2456, que se haga la presentación formal ante la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados? Porque lo dice la ley. Artículo 52 de la Constitución Nacional, donde dice que cuando se trate leyes que tengan que ver con contribuciones o reclutamiento de tropas, es una facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados. Se presentan de la Cámara de Diputados, lo debería hacer el presidente, pero bueno, el año pasado lo hizo Guzmán, no importa, vaya y pase. Total, nadie lee la 2456, no sabe que tiene que ir el presidente, pero bueno, supongamos que fue. Se hace la presentación del presupuesto con un objetivo claro, donde se dan a conocer cuáles son los modos que van a llevar a cabo para lograr tener un superávit fiscal, tener un crecimiento, un desarrollo, en qué se va a poner el foco en determinadas cuestiones de inversión. Perfecto. Se empieza a tratar primero en diputados, después en senadores, después, si se terminan aprobando en ambas cámaras, pasan 10 días, puede ejercer o no el derecho de veto del presidente. En caso de que no lo haga, listo, empezamos a trabajar con el presupuesto. Si no, tenemos que tenerlo antes del 31 de diciembre, porque si no, tenemos que apuntar a la reconducción del presupuesto y el presupuesto del año anterior, hacer algunas modificaciones, y esa forma de empezar a encarar un presupuesto, porque no podemos llegar al 1 de enero sin un presupuesto. Bueno, empezamos a correr el presupuesto, y en la fecha del 30 de junio se va a decir si se aprueba o desea la cuenta de inversión, que se cerró el 31 de diciembre. El 31 de diciembre se cierra. Se empieza el 1 de enero con el presupuesto del 2021. Y para el 30 de junio del 2021 vamos a ver si está todo bien para aprobar esa cuenta de inversión del 2020. ¿Me siguen como bien? O sea, tiene un lapso de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 6 meses
para ver si efectivamente, porque claro, ustedes imagínense todo lo que se tarda en hacer el conteo, ver que se entreguen todos los comprobantes, todos los certificados, que se cumplan con todas las obligaciones. Imagínense que es una cuestión a nivel macro esto. Cada uno de los ministerios con los que se ha acordado una repartija de plata y ver que efectivamente se han contratado bien los trabajadores, se han pagado todos los materiales. Bueno, se tienen 6 meses para ver si efectivamente aprobamos o desechamos la cuenta de inversión. Entonces, hasta acá la fecha que tenemos es 15 de septiembre se presenta, 31 de diciembre fecha límite para aprobarse y 30 de junio para ver si aprobamos o desechamos la cuenta de inversión. ¿Quedó claro esto? Perfecto. Estos plazos, chicos, son los que figura la ley. Ustedes saben que es como todo. A ver, después que los respeten o no los respeten, bueno. Pero tiene que haber un plazo como para que no sea un tiempo indefinido donde evalúen si aprueban o rechazan la cuenta de inversión. Vamos con la SIGEL, la Sindicatura General de la Nación, que ejerce un control interno. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, como no, decime, Jessica. No sé si lo dijiste y yo no me di cuenta. ¿La cuenta de inversión sería sinónimo del presupuesto o entendí mal? La cuenta de inversión en realidad es como que vendría a ser la devolución o la evaluación que se haga si efectivamente todo lo que detallamos en el presupuesto coincide con los pagos que se han hecho. Las etapas de presupuesto, todo lo que se ha ejecutado, si efectivamente lo que pusimos acá coincide con lo que tenemos acá. Y acá pusimos que iban 10 para salud, 5 para educación y 3 para, no sé, para el desarrollo de producción. Y por acá tenemos 2 para desarrollo de producción, tenemos 5 para salud y tenemos 20 para educación. O sea, no coincide. Entonces lo que se hace en la cuenta de inversión es ver si efectivamente lo que se había estipulado acá concuerda con lo que se ha estipulado acá. Una pregunta. Sí. Eso se hace para verificar si te queda un déficit. O sea, para ver si se realizaron los gastos que se estaban presupuestados o se gastó de más. Es para tener un control, porque ustedes ya han visto que tenemos cierre de caja y cierre de competencia, cuando se llama el 31 de diciembre. Listo, cerramos, perfecto. Ahora hay que ver si lo que detallamos acá es efectivamente lo que va a decir. Porque es como para tener un control mucho más certero y detallado de todo lo que se ha estado gastando. Este es como ustedes imagínense que tienen un negocio y no hacen el cierre de caja al día, y no hacen el cierre de lote en el postnet, y no hacen el conteo de cuánto vendieron y cuánta plata sacaron de la caja. Sí, más o menos anduvo por ahí, sí, pero ustedes tienen que tener un control exacto, y más cuando lo que están viendo es el fondo público del manejo de un país. Entonces, por eso es que se tienen 6 meses para evaluar si todos los gastos que ya se hicieron, porque ya hicieron y ya estamos con el presupuesto del nuevo año, pero tenemos que chequear con todos los comprobantes, con todos los contratos que se pudieron contratar a personas, por ejemplo, por un tiempo determinado para la realización de una obra que se cumplió al fin y al solo objetivo de satisfacer alguna pretensión o necesidad que algún ministerio solicitó. Todo esto lo vamos a chequear cuando veamos si efectivamente cada uno cumplió con las etapas de la ejecución. El compromiso, el devengamiento, el pago. Entonces todo eso del acta de disposición que dicte el presidente, todo eso nos va a servir, analizar la cuenta de inversión, nos va a servir para ver si efectivamente todo lo que en el presupuesto pusimos coincide con todos los comprobantes que después nos fueron dando. Entonces si acá no coincide, bueno, acá hay algo que no pasa. O es muy raro, que es casi imposible que haya superávit. Eso descartarlo porque no va a pasar nunca. Lo más seguro es que termine faltando plata, pero bueno. También el hecho de que no se apruebe la cuenta de inversión es un problema muy grande, porque eso te permite que, digamos, pones un poco en stand-by el asunto. Entonces, siempre se termina aprobando. O sea, yo no tengo duda de que nunca deben dar los números, pero siempre se termina aprobando. Pero sí, básicamente la idea de la cuenta de inversión, que ahora lo vamos a ver porque lo detallé acá al final, es justamente tener un chequeo, una evaluación y una devolución de cómo se fueron erogando los gastos que el presupuesto detalla. Yo me quedé colgada en cómo era el examen. Si, por ejemplo, revisan el presupuesto que se utilizó en el 2019, en el 30 de junio del 2020. Exactamente. Ah, ok. O sea, a 6 meses vencido lo que ya se utilizó. Exactamente, porque ya como cerró el 31 de diciembre y el 1 de enero empieza a correr el nuevo presupuesto que se presentó el 15 de septiembre del año pasado. Claro.
por eso. Pero Exactamente. vamos al que ya está vencido. Claro, entonces el 1 de enero empieza a contar el presupuesto 2020, pero tenemos 6 meses para analizar lo del 2019. Que en teoría ya Claro. está cerrado, divino, archivado, perfecto, precioso, pero pará, vamos a chequear que efectivamente esté así. Ahora, me quedó de la clase anterior, la tesorería general, ¿adelanta el dinero o cómo es el pago? El pago en ese caso, el presidente dicta la orden de disposición, una vez que ya tenemos el presupuesto definido, y el jefe de gabinete, que es el que se encarga de ejecutar la cuenta de inversión, de ejecutar el presupuesto, por el que lo dice el artículo 100, 6, incisos 6 y 7, va y le pide a la tesorería que le dé, digamos, como una especie de comprobante o adelanto del dinero que se va a repartir después de los distintos ministerios. Claro, sí, Adelanto para que los estuvo trabajadores. previamente, claro, que estuvo previamente acordado con la Oficina Nacional de Presupuesto, porque para tener redactar, y con el presidente, che, pero para, ¿tenemos esta plata para hacer esto? Claro. Porque si no, la tesorería se encuentra con que no, mira, no tenemos esto. Y ustedes, como también saben, que dice la 2456 que en caso de que se quiera incorporar algún rubro nuevo, tienen que volver a estar en contacto con la tesorería a ver si tenemos la disponibilidad de los fondos para poder hacer frente a ese nuevo compromiso o obligación que surge de manera posterior. Es Bien. un poco lo que también hablando el otro día con Martín Tetaz me decía. El presupuesto de este año básicamente es como si el Estado hubiera salido sin un seguro, porque no destinó nada a un posible IFE o una ATP, a nada. Entonces, dice, a ver, yo obviamente no pienso que se me va a prender fuego mi casa todo el tiempo, pero tengo un seguro contra incendios. No pienso que se me van a romper el auto todo el tiempo, pero tengo un seguro contra el auto. Bueno, esto es como si acá el Estado hubiera salido sin seguro. Porque si después tiene que destinar algún gasto por alguna cuestión exorbitante o que venga a suceder de manera posterior, ¿de dónde va a salir eso? Si supuestamente ya estuvo o ya está repartido el dinero con el que se va a hacer frente a asumir determinadas obligaciones que tiene que afrontar para este año, mejor dicho, para el próximo. No, sí, ya para este, sí. No sé en qué año estamos ya. Que va a encarar durante este año. Entonces, si no deja nada librado a la posibilidad de que haya una especulación, es como que sale sin seguro. Y sabemos que va a pasar un altercado que termina siendo una distribución errónea del manejo del presupuesto y vamos a ver qué pasa ahí. Porque eso va a hacer que la inflación siga haciendo pim. Y vamos a ver, por eso digo que viene complicado el asunto. Porque tampoco se deja un supuesto de backup en caso de que el Estado lo necesite. Primero porque no lo tiene y segundo porque hizo una muy mala distribución de los recursos. Ustedes ven el presupuesto y lo que se ha, los montos irrisorios que se han destinado en innovaciones nuevas, como la cuestión de ciertos ministerios que se han creado, no quiero entrar en cuestiones puntuales para no afectar susceptibilidades, pero ministerios que se han creado que no tiene sentido, cuestiones de, bueno, no sé, ya lo evaluaremos bien si quieren en detalle, pero creo que un país como Argentina tendría que tener otras prioridades que destinar en ministerios que crea con nuevos cargos, aumentando el gasto público, destinándole un presupuesto excesivo para las funciones que va a cumplir. Qué sé yo, creo que las prioridades están un poco desorganizadas. Y otra consulta, perdón. Sí. Con respecto al presupuesto que no se aprobó el de Macri, ¿cómo quedaría con el tema de las cuentas de inversión? Porque si no se aprobó el presupuesto... Y convengamos que yo, por lo que tengo uso de razón, y convengamos que esta ley es del 92, que se ha creado la 2456. No hubo desde esa fecha hasta acá un solo año donde no hayamos tenido presupuesto. Este fue el único, porque siempre, ¿qué pasa? Bueno, hay otra de las cosas que yo puedo decir de la gestión de Menem, con todas las críticas que tengo, que siempre el presupuesto se presentaba el 15 de septiembre, antes del 31 de diciembre estaba, pero bueno, obviamente con lo prolijo que era su equipo que tenía, que justamente funcionaban todos, tenían un liderazgo, estaban en comunicación. El presupuesto siempre venía siendo como un reloj suizo. Con el gobierno de Néstor también vino con bastante estabilidad. Cristina lo que hacía siempre apuntaba a la reconducción del presupuesto, no tenía ganas de anotar rubros nuevos, entonces ¿qué hacemos? Bueno, agarramos del año anterior, hacemos algunas modificaciones y dale que va. Macri en eso también fue un poco desprolijo porque los primeros 2 años había venido bien, los últimos 2 años se deschavó mal, porque obviamente el crédito del FMI no estuvo detallado dentro del presupuesto, entonces fue una de las cuestiones por las cuales
también ahí empezó a perder un poco de credibilidad en el manejo de los fondos. Y una de las formas que él también, o de los motivos por los que pidió ese crédito, es porque las cuentas, la plata que había en el Banco Central literalmente no había, estaba vaciada. Porque cada uno que viene te dice que el otro no dejó plata en el Banco Central. O sea, no sabes a quién creerle. Porque yo no nuevo, no dejaron plata. El otro no dejaron plata. O sea, nadie dejó plata. Pero bueno, no sabemos a quién echarle la culpa. Hablamos obviamente por la información que tenemos al acceso de todos. Pero lo que él hizo en su momento, como para evitar que la cuestión se vaya a mayores, es pedir el crédito con el FMI y pagar los fondos buitres, los 8 o 9 mil millones de dólares, que era el remanente que le quedaba para poder negociar nuevamente, y pedir el crédito de los 45 mil millones, que después con los intereses terminó yéndose a 50 y pico. Y una actitud bastante egoísta de decir, bueno, que le explote la bomba a otro. Yo creo que se podría manejar de otra forma, pero bueno, como vimos, con tantas fluctuaciones en tu equipo del Ministerio de Economía, convengamos que no es lo mismo administrar una empresa, un club de fútbol que un país. Entonces yo creo que en eso le ha quedado un poco grande la forma en que él se ha manejado. A ver, chicos, yo soy imparcial, así como le pego a uno, le pego a los otros. Yo creo que acá no ha habido alguien que haya tenido un plan sólido y haya tratado de hacer las cosas bien sin obtener un beneficio personal. Entonces, lamentablemente, a mí me duele que tengamos este tipo de realidades y no podamos hablar bien de ninguno. Cuando uno escucha hablar que dice, no, pero el gobierno de Menem fue el mejor. Y entre todos los que hemos tenido, sacando de lado las cuestiones que obviamente han habido de los casos de corrupción muy grandes y lo que fue el tema del Tratado de la AMI, un montón de cuestiones, y en lo económico hay que decir que tuvo cierta estabilidad. Entonces, la verdad que duele decir que fue de los mejores gobiernos que tuvimos en los últimos años, pero lamentablemente es así. ¿Alguien quería decir algo? Eh, yo de nuevo. Sí. Eh, puede ser, una pregunta, ¿no? Que es si Alberto aprobaba el presupuesto de Macri, eso era como una forma de consentir los gastos que había hecho Macri y por eso no lo aprobó. Y pasa que en realidad, bueno, como ya lo han visto acá, el presupuesto tiene que ir acompañado y tiene que ir analizado de varias cuestiones. Por él las obligaciones que son para un presidente no lo eran para otro. Entonces, como que por ese lado, ahora, si vos ya sabías, desde que se han hecho las pasos, que ibas a sacar una experiencia tan abismal, tendrías que haberte puesto en campaña, trabajar fuerte con tu equipo y decir, muchachos, vamos a sacar en un mes el presupuesto, para enero lo tenemos y vemos cómo lo encaramos. Porque de esa forma hubiera sido más lógico, pero no, él pidió un plazo de 3 meses más o menos como para acomodarse. Está bien, nadie supuso que nos iba a dar una pandemia, o sea, también hay que analizar el contexto general, ¿no? Yo creo que era muy difícil hacer una evaluación, pero bueno, considero que tendría que haber puesto en funcionamiento de forma rápida y no regular todo por DNU. Yo sé que fue un labor muy difícil, porque pasó en el mundo entero esta cuestión, no fue solamente en Argentina. Entonces, pero ya si tenemos irregularidades en el manejo del presupuesto. Cuando no tenemos pandemia, imagínense con pandemia lo que fue. Por eso yo creo que nadie ha tomado noción de cómo se ha estado gastando y cómo están haciendo uso de estos fondos sin tener mínimamente un control que se encargue de ver cómo se han llevado a cabo estas operaciones. Igual lo que a mí me parece extraño de esta situación es que no haya igual un papel donde diga lo que se gastó en salud, lo que se gastó en IFE, o sea, que más allá de no tener un presupuesto, de saber lo que salió de esa caja que existía o no, que no creo que existía, por eso la emisión. Es raro que en un país no sepamos qué gastamos, más allá de que tengamos o no presupuesto. Algunas cuestiones solo se entera por las noticias, ¿viste? Te dicen, no sé, compraron tanta cantidad de test truchos en China y te dice el monto que gastó. Y bueno, uno ya más o menos sabe, bueno, esto fue dentro de parte que se destinó para el Ministerio de Salud. Y el aumento de camas, bueno, esto también para el Ministerio de Salud. Y bueno, y todo lo que no fue para educación hubieran hecho una reconducción de ingresos y hubieran buscado la posibilidad de llevarlo a cabo en otro ministerio que lo necesitaba más. Pero sí, es verdad, no hay un control que efectivamente podamos tener como para evaluar esto, porque esto debería estar al alcance de todos. Si acá lo que se hace, uno de los principios, ustedes recuerdan, es la publicidad. La publicidad y la transparencia que tenemos que tener en el presupuesto. No solamente tener a nuestro alcance el presupuesto. Ustedes quieren, yo se los mando, porque lo tengo. A ver, aguarden un segundo.
Ahí está. Si quieren se los puedo pasar para que lo vean. Puede llegar a interesar. Por acá tengo algo. Hacia una Argentina con crecimiento inclusivo y estabilidad económica. Este es el plan de objetivos que había presentado Guzmán. No fue el 15 de septiembre, habrá sido el 20 y pico. Y acá tenemos todo, ¿ven? ¿Cuánto destina para cada uno? Entonces, por ejemplo, acá dice, no sé, presupuesto 2021, educación y conectividad. Para jardines, 32.000 millones. Para escuelas, 19.400 millones. Para plan acompañar, 4.000 millones. Para plan progresar, 28.000 millones. Bueno, y así va estableciendo diferentes cuestiones. Este vendría a ser el PowerPoint que detalla justamente estos los objetivos, ¿no? Acá, por ejemplo, en salud, ven cómo está dividido así como si fuera en distintos diapositivas y atrás un gráfico que determina cómo es que han sido los demás años y cómo fue en este año. Es algo muy curioso porque ustedes ven y en absolutamente todos los rubros apunta que el 2021 va a tener un crecimiento en absolutamente todos los distintos ministerios. Ahora, si vos decís, tenés que recortar gasto público, encima pretendés tener un superávit en todos los rubros. O sea, que educación, que invertiste el 0,20 en 2020, sea el 0,53 en 2021. Y acá te ponen, incluye vacuna del COVID. A ver si lo pueden ver. ¿Ven ahí? Esto es real, chicos, esto no lo inventé yo. Después acá tienen que, por ejemplo, como les decía, el presupuesto en educación... Lo que no se puede negar es que son optimistas, son muy optimistas. Es que eso lo dijo Mario Negri. A ver, el presupuesto peca de optimista por no decir que es imposible de llevarlo a cabo. Porque literalmente es imposible. A ver, ojalá se pudiera llevar a cabo este presupuesto, pero... Innovación y desarrollo. Fue 0,26% en el 2020 y ahora va a ser 0,47%. Va a aumentar también en 2021. Y acá ponen, incluye los gastos del COVID. Actividades espaciales, 7.000 millones. ¿Me pueden decir para qué queremos invertir 7.000 millones en actividades espaciales? ¿Me pueden decir para qué? ¿Es necesario? Ay, Dios. Pero vamos a tener un crecimiento encima. Vamos a tener un crecimiento en el PBI. Vamos a tener un crecimiento dentro de lo que es la balanza comercial. Mira vos acá. Infraestructura de productiva y vivienda. Plan Procrear, 63.500 millones. Mira. Qué hermoso país. Qué gente tan optimista. Bueno. Este es el presupuesto. Y acá tengo... Perdón, este sería el plan, digamos, el que presenta los objetivos claros. Y este es efectivamente el presupuesto. Ahí lo pueden ver. Este es un poco más complejo, más detallado. Acá van a ver que les dice bien todos los rubros puntualmente. Que lo que hace básicamente es terminar diciendo con palabras un poco más complejas todo lo que hemos reflejado en lo anterior. Si les interesa me escriben, se los paso. Cualquier cosa que no entiendan me lo pueden decir, pero creo que es la mejor forma de poder ver reflejado lo que estamos viendo, no solamente con el presupuesto real que tenemos. Bien, sigamos. Bueno, entonces dijimos, en cuanto a los plazos, el artículo 95 de la ley establece que el Poder Ejecutivo debe presentar la cuenta anualmente, esto ya lo vimos. Vamos a la SIGEN. La SIGEN depende del presidente de la Nación. La SIGEN es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera. Lo mismo surge del artículo 97 y dice lo siguiente. La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera dependiente del presidente de la Nación. Las funciones que tiene la sindicatura están en el artículo 104. Y dice lo siguiente. Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación.
emitir y supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes, las normas de la auditoría interna, realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras de legalidad y gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones, vigilar el cumplimiento de las normas contables emanadas de la contaduría, supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación. Ahí es como que también ejerce, digamos, un trabajo de cooperación conjuntamente con la auditoría, pero en realidad viene a ser un control que ejerce funciones de las cuales sabemos tiene más inclinación conjuntamente con el Poder Ejecutivo. No es un verdadero control a mi forma de verlo, básicamente es nombrado por el presidente. Pero trabaja, digamos, en cooperación. Es como que todos los órganos cumplen una función de ir controlándose unos a los otros. Pero como el que tiene una última palabra, el que baja el martillo ahí, es la auditoría, es el verdadero organismo de control propiamente dicho. Bueno, acá ves, por ejemplo, dice en el inciso K, pone en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. Básicamente la autonomía del presidente, lo que está haciendo la sindicatura. Atiende los pedidos de asesoría que formule el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones o entidades en materia de control de auditoría. Mantiene un registro central de auditores y consultores a efectos de utilizarlos para sus servicios. Bueno, son varios también. Tienen 12. Estudiense 8 para acordarse 5. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver qué ponen acá en el chat. A ver, acá dice Luciano Leme, es interesante. Ejercer las funciones del artículo 20 de la ley 23.696 en materia de privatizaciones sin perjuicio de la actuación del ente de control externo. Bueno, acá básicamente lo que te parte del panorama es que uno de los objetivos que tiene también la SIGEN es ver que en materia de lo que hace las privatizaciones de empresas estatales tenga un adecuado control en materia de los contratos que se han firmado, las obligaciones que se han llevado a cabo. Viene porque justamente al adquirir este tipo de empresas es dinero que entra para poder reutilizar, o mejor dicho, utilizar para el manejo del presupuesto. Entonces, acá la SIGEN viene a decir, bueno, pero para, ¿este dinero dónde salió? ¿Y cómo fue que se llevó a cabo este tipo de operación? Entonces controla que esas privatizaciones sean hechas de una forma adecuada para que se puedan incluir dentro del presupuesto. Muy interesante la acotación. Bueno, todo lo referido a la SIGEN se encuentra en el artículo 96 al 112 de la 24.156. Vamos a la Contaduría General de la Nación. La Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental. Y como tal, responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional. Estará a cargo de un contador que será asistido por un subcontador, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo. Como ven, tampoco es un control muy firme, porque si lo que hace es encargarse de controlar los registros de lo que se ha ido llevando a cabo, y siendo que el nombre Poder Ejecutivo, bueno, sabemos que también va a tener cierta inclinación, pero así todo tiene que ser bastante prolijito, porque después la auditoría va a ver si efectivamente se llevó a acompañar todo y la contaduría hizo un correcto balance de cómo fueron los distintos fondos que se han entregado para las obligaciones que tienen que cumplirse. Porque si falla algo, y en principio la culpa sería la contaduría, porque es la que tiene que hacer lo que es el balance. Si ustedes tienen algún problema con el manejo de su negocio, su pyme o su empresa, y la culpa en gran parte puede ser el contador. A ver, ¿por dónde estoy pagando? Vos tenés que encargar de llevar el registro de los estados contables o los libros. Entonces, si vos te confundiste en el manejo de esos montos, y la culpa en ese caso va a caer de la contaduría. Por eso es que es tan importante el trabajo de la auditoría, porque básicamente viene a controlar, y al tener la última palabra, tiene que ir rastreando dónde estuvo el problema. Entonces, por más que la contaduría dependa del Poder Ejecutivo, porque es el quien lo nombra, igualmente tiene que ser prolijito en los números, o dibujarlos muy bien.
Vamos a ver qué dice el 89, lo tenemos acá. La contaduría estará a cargo de un contador, como dijimos, será asistido por un subcontador. Para ejercer los cargos de contador general y subcontador se requiere título universitario de contador público y una experiencia anterior en materia financiero-contable en el sector público no inferior a 5 años. Vamos a las funciones, artículo 91. Dicta normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad. Cuida que los sistemas contables que prescriban puedan ser desarrollados e implementados por las entidades conforme a su naturaleza jurídica. Asesora y asiste técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implantación de las normas y metodologías. Es como que viene a ser el contador de todos los organismos de control. Y viene a ser un arqueo previo de cómo se han llevado a cabo las obligaciones para después hacer el posterior rejunte de todo y ver si efectivamente podemos bajar línea para hacer la cuenta de inversión. Coordina el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable, lleva la contabilidad general de la administración central. Bueno, aquí tienen todas las funciones en el artículo 91. Prepara anualmente la cuenta de inversión contemplada en el, bueno, acá dice el 67 inciso 7 de la Constitución Nacional porque esto ha quedado viejo, pero es del actual 75 inciso 8. Por eso van a ver si dice el 67 porque era antes de la reforma del 94. Todas las demás funciones que le asigna el reglamento son facultad y atribución exclusiva de la contaduría. Elabora las cuentas económicas del sector público nacional, tienen varias. Pero bueno, el H es importante porque es el que dice, prepara anualmente la cuenta de inversión. Es el que le deja todo divino armadito para que la auditoría vea si efectivamente cuenta con la última palabra. La contaduría, que dice el artículo también 93, organiza y mantiene en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales que permite reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades del sector público nacional en caso de que hayan algunas obligaciones pendientes entre los distintos órganos internos. Se encarga también de efectuar este tipo de control en materia de contaduría. Hace los estados contables para no que se compliquen en esto, porque acá te lo detalla en varios incisos, pero se encarga de hacer los estados contables y mantener un registro de todos los organismos de control. En todo el manejo del presupuesto, la contaduría vendría a ser el contador en una pyme o en un negocio. O sea, que lleva a cabo todo el manejo para que después, cuando tengamos que poner los libros contables a hacer el balance, ver que esté todo divino y perfecto para aprobarlo. Bien, ahí terminaríamos. Y bueno, como dijimos, la cuenta de inversión, que ahí lo puse. El artículo 91 también detalla cuál es el contenido de la cuenta de inversión. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que debe contener la cuenta de inversión? Y yo ahí lo detallé puntualmente. Ya tenemos la cuenta de inversión, se la mandamos a la Auditoría General de la Nación y lo que tiene que chequear es lo siguiente: los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional a la fecha del cierre. Todo lo que se ha ejecutado tiene que estar dentro de la cuenta de inversión. ¿Qué más? Los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro de la Administración Central. Obviamente con lo que se ha manejado son los fondos de la tesorería. Tienen que estar todos los movimientos. Si vos pasaste plata de esta empresa, a esta otra, acá tercerizaste, de acá la moviste, de acá pagaste, detallame todos los pasos. No me pongas, bueno, se pagó acá y se recibe allá. No, detallame todo. Ustedes saben también, por el principio de especialidad, tienen que estar detallados los rubros puntualmente. No podés ponerme la compensación. Mirá, se pidió esto, se pagó esto, bueno, quedó esto. No, detallame todo. Y acá se lo dice puntualmente. Los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro de la Administración Central. El inciso C nos dice: el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta. Entonces, si vos lo que hiciste justamente es mover fondos públicos, eso ha generado alguna movilización dentro de la deuda pública interna o externa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quedó con superávit? ¿Quedó con déficit? ¿Quedó igual? Detallame también en qué estado nos encontramos, como para saber cómo podemos empezar a analizar el ejercicio del próximo año, teniendo en miras cuánto es lo que en teoría debemos obtener como recursos, cuánto es el dinero que nos puede haber quedado disponible, si nos quedó algo disponible, si llegó a pedir algún crédito público, ver si efectivamente ya contamos con la disponibilidad de ese dinero. O sea, decime cómo estamos parados, como para saber qué hacemos, si invertimos, si podemos seguir gastando, o si tenemos que hacer la plancha para el próximo año y buscar obtener un poquito de superávit para ver cómo encaramos el próximo año.
el inciso D, los estados contables financieros de la administración central, básicamente los libros vendrían a ser que aporte la contaduría, y un informe que presente la gestión financiera del sector público nacional. Esto es lo que termina, el informe vendría a ser como un análisis, una evaluación, para ver cuál es la consideración que tiene la contaduría. Con todo esto, la auditoría ve si aprueba o rechaza la cuenta de inversión. Entonces, ahora de vuelta vamos a leer con lo que empezamos en la primera parte de este tema. Antes de que arranque, ¿es el 91 sí. o el 95? A veces es el 95. A ver. El primero es el 91. Sí, tenés razón, sí, el 95, sí. Más que Sí, nada, sí. pues no la tienen a mano para que no. Sí, es verdad. Bien, van a hacer observaciones. Es el 95, ¿no? Esto lo hice rápido el PowerPoint y me he confundido con algunos artículos. Acá es el 95. La cuenta de inversión la tiene el 95. Bien la observación. Sí. Léalo bien porque eso también lo preguntamos. Porque es lo que da, digamos, cierre a el presupuesto. O sea, lo que faltaría para concluir con el presupuesto es que la cuenta de inversión esté detallada de forma correcta. Entonces, ¿qué debe contener la cuenta de inversión? Artículo 95. ¿Y qué dice el artículo 95? Ustedes pasen a explicarnos esto. Tengan en cuenta también de saber, en lo posible, no pedimos artículos de memoria, no son muchos, pero está bueno que ustedes, aparte de más o menos saber cómo lo contiene, dónde lo podemos encontrar. Porque fíjense que no son muchos artículos, pero son puntuales y es lo que también ya termina marcando otro nivel en la mesa. Porque ya el hecho de que vayan con esa decisión a la hora de decir el contenido o el artículo y lo que tiene, es como que ya les va a pasar en todas las carreras. Y más si estudian carreras de abogacía donde van a tener muchas leyes, muchos artículos. Es como que le da un plus. No van a desaprobar porque no sepan el número del artículo, siempre y cuando sepan el contenido, o sepan las funciones de la CGN, o las funciones de la contaduría, pero en la medida de sus posibilidades, si pueden ubicarse, va a ser una ayuda. Bien, y volviendo a lo que decíamos, antes del excelente apostilla que dijo Vanessa sobre el artículo 95, que es el de la cuenta de inversión, el 75, inciso 8 de la Constitución Nacional, vamos a leerlo de vuelta. Fijar anualmente, ya que recuerden que nos parte del principio de anualidad, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo. El inciso segundo es el que habla del tema de las contribuciones. El presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la Administración Nacional. Presupuesto general de gastos, lo que se va a gastar, y calculando los recursos de la Administración Nacional. ¿En base a qué? Al programa general de gobierno. Este es el programa general de gobierno. Acá lo tienen. Al plan de inversiones públicas y aprobar o echar la cuenta de inversión. Entonces la cuenta de inversión es lo que pone cierre y finaliza con el presupuesto para ver si efectivamente podemos seguir encarando el próximo ejercicio financiero. Bien, esto es lo que hace a materia de presupuesto. Y ahora me dijo el doctor si podía empezar con crédito público, empezar a meterlos un poquito en tema. ¿Hasta acá alguna duda con el tema del presupuesto? Una pregunta antes que cambiemos de tema. Sí. Jerárquicamente, ¿cuál sería el órgano más importante, la contaduría o la auditoría? En realidad todos cumplen un rol desde distintos puntos de vista. Vos pensás que primero la sindicatura vendría a ser el órgano que se encarga de hacer, si se quiere, un primer control. Después, justamente porque vendría a ser a completarle síndico. Se lo pasa a la contaduría se encarga de hacer, dicho de una forma vulgar, lo que son los estados contables y los balances. Y la contaduría después le corre traslado a la auditoría para ver si la termina aprobando. En todo eso también interviene la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que trabaja conjuntamente con la auditoría para ver que efectivamente estos traspases de manos, si se quiere, se vayan cumpliendo con la menor equivocación posible. ¿Te respondí la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Por favor. Eso ustedes recuerden bien, lo que es fundamental es quién ejerce control interno y el control externo. ¿Por qué? Porque el control interno viene a ser dentro de los organismos de control y externo por fuera. Entonces esto ustedes tienen que tenerlo bien en claro cuando analicemos. Que recuerden que la sindicatura es ese control interno y la auditoría es ese control externo. ¿Por qué? Porque el que termina bajando el martillo es justamente la auditoría en este caso. Bien, vamos a pasar entonces un poquito a ver el tema del crédito público. Déjenme que lo busco 2 segundos.
Leandro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Antes de que sigas, ¿podrías subir el power de lo que estuvimos viendo hasta recién en el grupo de WhatsApp, por favor? Sí, dale, se lo subo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Por favor. Guardame un segundo. Ahí estamos, bien. Bueno, vamos con crédito público. ¿Qué es el crédito público? Representa la opinión pública de la que goza un Estado para cumplir con sus obligaciones económico-financieras. Ya vimos recién todo el tema de cómo el Estado puede hacer para manejar los fondos con los que va a contar durante todo el año, pero el crédito público es, bueno, de qué manera nosotros vamos a poder incorporar dinero para poder hacer uso. Ustedes saben que el Estado, como dijimos, recauda para gastar. Entonces, ¿de qué formas el Estado puede hacerse con crédito público, lo que también se denomina gastos de inversión? El crédito deriva del latín creditum y hace alusión al verbo credere, lo cual significa tener confianza o fe. Esta cuestión de creer en que esto que nosotros vamos a llevar a cabo va a ser algo que pueda llegar a generar prosperidad a la gente. Aspectos y condiciones. Bueno, dentro de una definición podemos decir que es la aptitud que tiene un Estado para obtener dinero en préstamo. Y requiere de 3 condiciones. Tenemos lo que es el aspecto político, económico o jurídico. El político lo que hace es reflejar la estabilidad de las instituciones. El económico se da por su política de gastos y recursos, la política monetaria y la balanza de pagos. Y la cuestión jurídica, por la vigencia de los derechos y las garantías de los particulares, tiene que haber obviamente una ley. Acá apuntaría, digamos, a también en latín nullum tributum sine lege, que es como se puede interpretar de una forma amplia. Si vamos a analizar la posibilidad de adquirir crédito público mediante préstamos, tiene que haber cierta garantía jurídica de que eso esté normado o reglamentado o que no afecte o viole derechos de terceros, que vendría a ser las famosas libertades individuales. Y la capacidad económica que tiene el Estado para lograr préstamos comprensivos de sus patrimonios y recursos. Acá vamos a ver que dentro del crédito público pueden entrar varias cosas. Los denominados bonos del gobierno, que son aquellos que hemos o ustedes pueden escuchar habitualmente, o la posibilidad de pedir dinero a empresas internacionales, que es el que más le gusta a Argentina, porque ya no sabe qué más pedir, pero sigue pidiendo. Entonces son varias formas, y ahora las vamos a ir analizando de a poco. Bien, nuestra Constitución Nacional, acá tenemos de vuelta el artículo 4. Ese lo van a tener que saber con el Padre Nuestro porque es importantísimo. Cómo se aprobar los gastos del Tesoro con la venta de locación de tierras, con la renta de correos, con las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente pone el Congreso, con los derechos de importación y exportación. Y fíjense que la última parte dice, en el artículo 4, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Este artículo 4, leyendo Sistema Económico y Rentístico de la Confederación de Alberdi, él dice que si bien el artículo 4 dice que el crédito, digamos, público se va a utilizar para urgencias de la nación, es como que para un país, él lo analizaba obviamente, lo escribió en el 1854, el Sistema Económico y Rentístico. Un país que está en crecimiento no necesita llegar a una cuestión de urgencia para pedir un crédito a un organismo internacional, porque se supone que con la cantidad de tierras que tenía Argentina en ese momento y que tiene hoy en día, le bastaría de sobra para poder hacer frente al pago de los intereses.
Pero bueno, tenés ciertos dirigentes que dicen que no van a pagarle a los organismos internacionales y después te hacen quedar de forma pésima ante ojos del mundo. Punto aparte. Tenemos entonces el cuarto y el artículo 75, inciso cuarto e inciso séptimo. Y nos dice lo siguiente. El cuarto corresponde al Congreso contraer empréstitos para el crédito de la nación, otro que ya lo hemos visto mucho. Y el 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Estos son los artículos más fuertes por los cuales había ido contra Macri y el fiscal Dilero lo había denunciado por pedir el crédito con el FMI mediante un DNU. Siendo que violó el artículo cuarto, violó el artículo 75, inciso cuarto e inciso séptimo. Y de la 24.156 tenemos que leer algunos artículos, que es el 56, 57 y 58, los vamos a ver. Antes de todo me olvidé de decirles, de la Constitución Nacional tienen en el artículo 85 de la Auditoría General de la Nación, y dice lo siguiente: el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. Fíjense que no solamente lo dice la 24.156, sino también que en la Constitución, el artículo 85 habla de la auditoría. Dice: este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará de modo que establezca la ley que reglamente su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición, acá donde lo dice, con mayor número de legisladores en el Congreso. Acá dice quién y por qué. Ustedes dirán, ¿por qué está la auditoría y no está la sindicatura? Bueno, básicamente porque acá lo que está hablando es quién va a ser el organismo que ejerce más fuerza dentro del control del presupuesto, y por algo es que está la auditoría general. Bien, íbamos a ir estos artículos de la 24.156. Me lo había salteado porque no lo había puesto en el PowerPoint, pero me lo acordé recién. Artículo 56 entonces, y dice lo siguiente: del sistema de crédito público. El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueben las operaciones específicas. Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos. Esos son los motivos por los que supuestamente el Estado debería pedir crédito público. Yo les voy a hacer otro agregado. Alberdi, en base a puntos de partida, él dice: ¿por qué necesita dinero el Estado? ¿Para qué necesita crédito? Y él lo que apunta es para cumplir los objetivos, para constituir la unión nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para promover la defensa común, para promover el bienestar general y para asegurar los beneficios de la libertad. Para cumplir esos objetivos es que el Estado necesita financiarse. Y cuando uno lo pone a pensar, tiene sentido, porque para afianzar la justicia necesitas invertir, para constituir unión nacional y mejorar las relaciones entre las provincias necesitas que haya una buena relación en materia de coparticipación. Entonces, fíjense cómo hasta uno le puede encontrar otro sentido al preámbulo que no quedaría solamente como objetivos vacíos. Pero acá, en lo que es el artículo 56, dice que los objetivos lo establece de una forma tal vez más directa. ¿Por qué se busca captar medios de financiamiento? Bueno, para realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente necesidad nacional. Un poco ambigua esa definición, hay que ver para lo que cada uno son casos de evidente necesidad nacional. Para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Y acá dice: se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, quiere decir gastos que puedan ser demandados por uno mismo. Después dice el artículo 57, el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se va a denominar deuda pública. Entonces, las operaciones que resulten del endeudamiento se van a llamar deuda pública. ¿Y cómo se puede originar la deuda pública? La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito, la emisión y colocación de letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero, porque ustedes recuerden que las letras o bonos
que se lleven a cabo superando el ejercicio financiero, eso entraría como son recursos dentro de lo que es el cierre de caja. Entonces, si llegan a ser posteriores al cierre del ejercicio, en ese caso puntual pasaría a formar parte de deuda pública. Era una de las excepciones que habíamos visto. ¿Se acuerdan de las 3 excepciones que vendría a ser este caso? ¿Se puede? Sí, pero pasa a formar parte de deuda pública porque no la pudiste colocar dentro del año del ejercicio financiero. Y como no la pudiste colocar, pasa a ser deuda pública. Que eso fue un poco lo que pasó en la década del 90. A ver, si bien había una estabilidad por la ley de convertibilidad, pero se había colocado mucha deuda pública de la cual no se pudo hacer frente. Entonces, no había una etapa de superávit o una etapa de crecimiento. Había una etapa de estabilidad económica, que no es lo mismo que decir tenemos una etapa de crecimiento de superávit. Se había pedido mucha deuda y cuando hubo que refinanciar esa deuda, ahí viene el problema. Entonces, esta cuestión de que si se llegan a emitir y colocar letras del tesoro, o bonos, o títulos, que superen el ejercicio financiero, pasan a ser deuda pública. La contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al siguiente. Acá lo que te dice, todo lo que supere el ejercicio financiero, que como sabemos constituye lo que es el cierre de caja, porque el cierre de competencia, recuerden que era temperada porque era para los gastos, podían quedar residuos. En el de caja no pueden quedar residuos, y como no pueden quedar residuos, todo lo que supere eso no es que desaparece, listo, ya está, no pasa nada, no, pasa a conformar deuda pública, porque vos emitiste tesoros o bonos, ¿para qué? Para obtener a cambio de eso crédito público. Vos estás colocando bonos a largo plazo, lo que suele hacer a veces el Estado. Ahora habían sacado uno no hace mucho, no, pero este va a ir acompañado de la inflación. Ya no saben cómo dibujar más para que la gente quiera el peso. Ahora en el peso vamos a sacar unos bonos que van a estar sujetos a la inflación. Nadie quiere los bonos del Estado. Y los que terminaron adquiriendo los bonos del Estado no quieren salir perdiendo, como supuestamente ese gran problema que tuvo en su momento Macri, que lo tiene Alberto, con los famosos bonistas. ¿Por qué los bonistas no te quieren aceptar el acuerdo? Y porque ellos arreglaron una cantidad de intereses determinado y vos querés renegociar con ellos para pagarles un interés menor del que ellos les convenían. Y chicos, esto es muy fácil. Ustedes agarran y no sé, compran hoy, por decir algo, un bono del gobierno que está sujeto al Bitcoin, supongamos. Y ahora el Bitcoin se fue a 52. El año que viene se va a 60. Y le dice el Estado, no, pero ¿saben qué? Les voy a pagar 30. ¿Me lo vendés? No, te lo voy a pagar a 30. Vos me dijiste que estás sujeto al valor del Bitcoin. Yo lo quiero ese valor. No, pero no te lo puedo pagar. Bueno, arreglate vos. Y después salen a decir que no, los bonistas son unos desconsiderados, son los que están llevando el país a pique. Ustedes pónganse del lado de los tipos. No vale que no van a querer perder plata. Si encima que apostaron, te compraron los bonos que vos sacaste, con una especulación y un riesgo de que pueda salir mal, pero vos me estás diciendo que me vas a pagar determinado interés, y si encima de todo yo te banco esos bonos que no me sirven para nada porque son papeles, y si encima cuando vamos a acordar me decís que me vas a pagar menos de lo que estábamos conviniendo, y la verdad que no lo quiero, prefiero quedarme con el bono y veo qué pasa, arreglate vos. ¿Entienden más o menos cómo viene la cuestión? ¿Por qué pasa a formar parte de deuda pública si esos bonos superan el ejercicio financiero? Porque vos tenés que empezar el próximo presupuesto teniendo en mira los bonos que colocaste, los que no pudiste meter en el circuito y los que te quedan pendientes. Teniendo en cuenta cuál es el pago que vos vas a prometer de esos bonos. Porque vos estás con la plata hoy para pagar a futuro. Este es como que ustedes hacen un cheque, están ustedes en un negocio de ropa, supongamos. Y dicen, bueno, chequeo 100.000 pesos y lo tiro en 3-4 meses. Ustedes tienen que pagar esos 100.000 pesos. Ustedes arrancan la mercadería hoy. Dice, listo, perfecto. Yo te acepto cheques, supongamos en 4 meses. De 25.000 pesos en cada mes tenés que cubrir. Listo, yo me hago con la mercadería hoy de los 100.000 pesos. Pero tengo que cubrir esos cheques que me los dejaron prorratear en 4 meses. Bueno, imaginen esto a un tiempo mayor de prolongación. Eso es lo que pasa con el caso de las letras y los tesoros, los títulos, los bonos y las letras del tesoro que termina colocando el gobierno. ¿Se entendió esto? Los mareé mucho. Se es complicado porque una vez se escucha, no, porque los bonos aumentaron, los bonistas no quieren negociar. Bueno, saben por qué es que se da un poco toda esta cuestión, ¿no? Siempre te lo plantan del lado como que el bonista es el malo, el empresario es el malo y el pobre Estado es el bueno, que no lo dejan renegociar. No, pero para nadie le puso una pistola a los bonistas en la cabeza y le dijeron compren los bonos. Eso es una alternativa que tiene el Estado para adquirir crédito público, pero después el Estado tiene que pagar esos bonos.
Sigamos. Bueno, el artículo 57 nombra varios. Dijimos también la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule dentro del transcurso de más de un periodo. El otorgamiento de avales, fianzas o garantías cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Bien. Acá dice, escuchen esto porque es muy importante. Dice, a estos fines podrá afectar recursos específicos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos y contribuciones, esto no me importa. No se considera deuda pública la deuda del Tesoro, ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley. ¿Y qué dice el artículo 82 de esta ley? Dice lo siguiente. Ahora vamos de vuelta con esta relación para que lo puedan entender. Dice, la Tesorería General de la Nación puede emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja. ¿Qué quiere decir? Que si no nos llega a dar por algún motivo, bueno, la Tesorería puede emitir letras del Tesoro para hacerse con crédito público en caso de que quede algún déficit en el presupuesto de caja, en el cierre de caja, podamos salir como un salvataje para poder hacer un poquito más e inflar que nos den en lo posible una estabilidad entre los gastos y los recursos. Hasta el monto que fija anualmente la ley de presupuestos. Si se pretendió que se iba a obtener tanto de recursos y no llegamos a obtener eso, bueno, la tesorería puede salir a vender bonos del tesoro, emitir letras para poder inflar un poquito más el número de lo que se pretendió obtener de recursos y que de esa manera podamos llegar al máximo que el presupuesto estipulaba. 100 millones y bueno, hicimos 80, bueno, vamos a emitir 20 millones para hacernos con ese restante que nos queda y que de esa forma poder tener un presupuesto equilibrado. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso, sin ser reembolsadas, se transforman en deuda pública y deben cumplirse para ello los requisitos que al respecto se establece en el título tercero de esta ley. Entonces, acá lo que pasa es que fíjense qué curioso, ¿no? Porque acá te dice el artículo 57. No se considera deuda pública la deuda del tesoro en las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82. Y el artículo 82 te dice que las letras que se emita el tesoro, en caso de que no lleguen a ser reembolsadas, se transforman en deuda pública. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta de la siguiente manera. Si superan ese ejercicio, supongamos que estamos en junio. Mirá, ya la verdad no nos da los números para poder recaudar lo que queremos. Entonces, dice la tesorería, bueno, vamos a hacer un salvataje, vamos a empezar a emitir. Tenemos el 31 de diciembre para recaudar y ayudar un poquito a inflar el presupuesto en materia de recursos para poder obtener ese dinero con que el Estado pretende recaudar para poder invertir al día de mañana. Bien, entonces sale a emitir letras de tesoro, empieza a emitir, pero si no llega a colocarlas todas para el 31 de diciembre, pasa a ser deuda pública, porque ya pasa a constituir para entrar al próximo ejercicio. Y como ustedes saben que en el cierre de caja, que es para los recursos, no pueden quedar residuos, lo que vos no lo colocaste, ya está, pasa a formar parte de deuda pública. Entonces, es un arma de doble filo, porque la tesorería dice, bueno, yo salgo a ayudarte, salgo a emitir letras del tesoro, que después tenemos que pagarlas, para poder inflar un poquito más el número de lo que se recauda, pero si no lo llevamos a colocar para el 31 de diciembre, estamos al horno, porque eso pasa a ser deuda pública. Y tenemos que ver al ejercicio del año próximo cómo hacemos para hacer frente con un presupuesto que hoy ya parte con déficit, si ya tenemos la deuda pública de esos bonos que no pudimos colocar. ¿Me siguen hasta acá cómo es el razonamiento? O sea, los bonos que se emiten dentro del año no son deuda pública. Los bonos que exceden ese año financiero sí pasan a ser deuda pública. ¿Por qué? Porque quedan residuos. Y no puede quedar residuo en el sistema de caja, porque ya excede el plazo de anualidad que fija el principio del presupuesto. El 57 es muy importante, ya lo pueden ver, y puntualmente la última parte, el último párrafo del 57, ahí lo pueden ver, que es el que dice básicamente eso. No se considera deuda pública la deuda del tesoro y las operaciones que se realicen en el marco del 82. Pero no se considera deuda pública siempre y cuando no exceda el ejercicio financiero, porque si lo excede sí pasa a ser deuda pública, porque lo dice el 82. Entonces guarda que esta es una trampita que tiene acá, que hay que ver cómo uno la conjuga. Vamos a leer el 58. Establece cómo se clasifica la deuda pública.
Y dice lo siguiente. A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna, externa, directa e indirecta. ¿Se acuerdan que cuando vimos el 95 era, ¿no? Sí. El de la cuenta de inversión. Sí, Sí. 95. Bien. ¿Se acuerdan que acá decía en una partecita el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta? Bueno, así es como se clasifica la deuda pública. En interna, externa, directa e indirecta. Y acaba de decir qué se entiende por cada uno de ellos. Por eso es que este tema hay que analizarlo conjuntamente con el presupuesto, porque si lo vemos todo en esta clase es como que tienen fresco el tema anterior y lo podemos relacionar más fácil. Entonces, se considera deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Entonces, deuda interna es toda la que se lleva a cabo con personas físicas o jurídicas dentro de la República Argentina, de residentes o domiciliadas. Por su parte, es deuda externa toda aquella contraída con otro Estado u organismo internacional, FMI, Club de París, Venezuela, etc. Organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina o cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Por ejemplo, bonos que tiene colocado el Estado Nacional y cotizan en bolsa, por ejemplo, que forman parte de accionistas que son extranjeros, que no están acá, entonces eso pasa a ser parte de deuda externa. Argentina tiene, obviamente, problemas y soluciones de deuda interna y externa, no solamente con la gente que ha comprado bonos de acá, sino con los bonos que han colocado afuera. Porque eso obviamente a vos lo que te permite es que vos puedas hacer transacciones en dólares. Sí, pero después tenés que pagarlas. Pasa que es muy fácil, porque ellos te cobran la transacción en dólares a precio de dólar blue o dólar oficial con la colección del 30 y del 35, y ellos después manejan con el dólar oficial. O sea, siempre tienen un poquito más de margen con los manejos que hacen afuera, porque como ellos te regulan los impuestos que te van a poner el dólar, si no tenemos que quedar todos en el dólar paralelo, pero es casi imposible comprar dólar al oficial, ellos qué hacen, cuando vos querés hacer una transacción en dólares, tenés que pagarlo con el impuesto, y ellos ya tienen ese 30% de cada dólar con el impuesto que ellos mismos te penen para poder jugar y ver cómo lo van manejando financieramente. Pero esto pasa a ser deuda externa. Después tenemos la deuda pública interna de la administración central, es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. Es cuando la administración central asume el rol de deudor principal para algunas obligaciones y pasa a ser eso deuda pública directa. El Estado mismo pasa a la administración, pasa a ser deudor, por ejemplo, en caso de que salga como fiador. Sale como fiador para alguna empresa en la que puede tener participación o acción societaria, entonces en ese caso pasaría a ser deudor en caso de que esa empresa por la cual él salió como fiador pueda llegar a incurrir en quiebra. O deuda pública indirecta, cuando la administración central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Acá vendría a ser lo mismo que la directa, solamente que en este caso no pasa a tener un compromiso como deudor principal, sino que será, por ejemplo, un garante. En ese caso son las cuatro clasificaciones que hay de cómo se puede considerar la deuda pública en este caso. Y el 60 es muy interesante, porque no sé si ya lo habíamos visto o no, pero es el artículo por el cual se justificó el entonces presidente Mauricio Macri cuando pidió el crédito con el FMI, porque este es el artículo que ellos dijeron que es el que pisaba como más importante, por encima del 75 inciso cuarto, inciso séptimo. Acá hay un artículo de la 24.156 que dice que está bien que hayamos tomado el crédito con el FMI, prescindiendo de cualquier tipo de autorización que nos pueda llegar a dar el Congreso. ¿Cómo es eso? Bueno, eso surge de la ley y dice lo siguiente: las entidades de la Administración Nacional no podrán, empieza diciendo, formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la Ley de Presupuesto General. Es decir, como ustedes saben, salvo que no esté el financiamiento respectivo en caso de que surja una obligación posterior, si no estuvo la Ley de Presupuesto, que previamente tuvo que ser analizada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, todo lo que ustedes ya han visto, no podés formalizar ninguna operación de crédito público. Aparte de eso, dice, la Ley de Presupuesto General debe indicar como mínimo las siguientes características
de las operaciones de crédito público. O sea, en caso de que esté incluida alguna operación de crédito público en el presupuesto, tenés que detallar las siguientes cosas. Primero, el tipo de deuda, especificando si se trata de deuda interna o externa, que son con personas jurídicas o físicas dentro del territorio o fuera del territorio. ¿Cuál es el monto máximo autorizado para la operación? ¿Cuánto es lo que pediste? O de lo que pediste, ¿cuánto es lo que vas a dejar administrado y cuánto vas a usar para meter en el presupuesto? Eso es lo que pasa con la plata que tenemos en los yens de China. Eso todavía no se tocó. Para tocarse tiene que transformarse en dólares o que estén incorporados dentro del presupuesto. No se cuenta todavía como crédito público porque es una plata que la pedimos ahí, por respaldo. Todavía no se usó. Pero ya tenés a Guzmán que te dicen cosas como empecemos a ahorrar en yens y ya te da a entender y en cualquier momento van a empezar a hacer uso de la plata que tuvimos con China. Entonces, es complicado el análisis. Entonces dice, monto máximo autorizado para la operación, plazo mínimo de amortización, está todo bien, vos pedís crédito público, pero ¿en cuánto lo vas a pagar esto? ¿En cuánto se va a amortizar este gasto? Y el destino del financiamiento, o sea, ¿para qué va a ir esto? ¿Qué pretendés hacer? ¿Producir la vacuna contra el COVID? ¿Qué querés hacer con esto? Entonces tenés que decir un poco cuál es el destino que le vas a dar a este financiamiento. Después dice, si las operaciones de crédito público de la Administración Nacional no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto General del año, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Y aparte de una ley, tiene que estar con el respectivo financiamiento. Ahora, esta es la parte interesante. Dice, se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo, entiéndase como no vale nada de lo que recién decía el artículo, en la parte de arriba del artículo, a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte, caso del FBI. Entonces, si hay un organismo internacional de los que la nación forma parte, no importa el tipo de deuda, no hace falta especificar nada, ni el estilo de financiamiento, ni el plazo mínimo de amortización, no hace falta especificar nada, ni pedir el acuerdo al Congreso, nada. ¿Por qué? Porque como es un organismo del cual forma parte, no hay que hacer caso omiso a todo este tipo de cuestiones. Y esta ley es una ley que impuso ¿quién? En el gobierno de el difunto presidente nuestro, que por respeto no lo voy a nombrar. Así que ven que hay algunas cosas de las cuales yo considero que está bien y otras cosas de las cuales considero que no. Así como considero que muchas cosas del Pacto de Olivos y la Reforma del 94 que son importantes, como derechos de tercera generación, incluir la de corpus y la de el amparo, pero de Yapa te meten en el 99 y su tercero, que son los decretos de necesidad de urgencia, que permite puentear al Congreso en un montón de cuestiones. Entonces, es como que hay ciertas cuestiones de las cuales ellos hasta se atajaron. Dijeron, bueno, vamos a armar algo por el hijo, pero tenemos nuestra cartita como presidente que somos para poder hacer lo que queramos prescindiendo del Congreso. Con los DNU, en materia de presupuesto, fíjense lo importante que es este artículo, que le da la posibilidad al presidente de prescindir de todos los principios presupuestarios, de prescindir de tener autorización del Congreso. ¿Cuál va a ser el destino que le va a dar a ese dinero? ¿Por qué? Bueno, porque si es un organismo del cual Argentina forma parte, o el Estado forma parte, no pasa nada. Todo lo que dice acá no sirve de nada. Bien. Y el 68 determina quién es el órgano rector del sistema de crédito público. Acá lo tenemos. La Oficina Nacional de Crédito Público es el órgano rector del sistema de crédito público. Esta oficina es la que se encarga, digamos, de custodiar cuál va a ser la forma en que se va a manejar un poco el crédito que se obtiene. Tiene que pasar por la Oficina Nacional de Crédito Público. En realidad eso no le doy mucha función, porque lo podría hacer tranquilamente la contaduría, pero bueno, acá se crean oficinas, se crean secretarías, subsecretarías, total no pasa nada, sigue siendo aumento del gasto público. Con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público. ¿Y para qué se la puede hacer el Poder Ejecutivo prescindiendo de la Oficina Nacional de Crédito Público? ¿Para qué necesitas una Oficina Nacional de Crédito Público que pueda controlar la forma de financiamiento si lo puede hacer el presidente sin la Oficina Nacional de Crédito Público? ¿Saben que no tiene sentido la cantidad de órganos que tenemos al divino botón? Que no cumple ningún tipo de función lógica y razonable. Y como esto se ve un montón, chicos,
Esto estamos viendo a nivel nacional. Imagínense a nivel provincial. Imagínense a nivel municipal. No, pero yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser. Bueno, acá algunas frases de Juan Bautista Alberdi de qué es lo que él consideraba como crédito público. Estas son cosas que yo he ido sacando del libro de él, que creo que es interesante hacer mención. Él dice, siendo el crédito público un recurso destinado para urgencias de la nación, esto es lo que les decía, parece que ella hubiera querido considerarlo como un recurso extraordinario, obviamente para afrontar los casos de urgencia. Pero si se considera que no hay situación más extraordinaria que la de un país como Argentina, en el que debe consolidar su gobierno, afianzar su paz interior y fomentar el curso de sus adelantos, se admitirá que el crédito público, aún considerado como recurso extraordinario, entra en el número de los que pone la Constitución al servicio cotidiano del gobierno. Esto es lo que él explica de por qué entraría dentro del artículo 4. Por más que diga una cuestión de urgencia, pero es necesario para un país que viene a apuntar todos estos objetivos, que se estaba consolidando como tal, que no se cuente como una cuestión de urgencia. El crédito es un miembro de los muchos que forma el Tesoro Nacional, según el artículo 4 de la Constitución Nacional. Sin dudas que él nos ayudará con los recursos a organizar esa patria. Es el recurso de los países pobres por razón de su juventud. Y bueno, acá seguimos en el 2021 y seguimos dependiendo del crédito público, o sea, seguimos siendo pobres. A ojos de Alberdi seguimos siendo pobres. Fíjense que él esto lo escribía en 1854. Bien, otra de las cosas que él dice, siendo el crédito del Estado el recurso más positivo del que pueda disponer, escuchen porque esto es fantástico, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento y suicidarse. Es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. Esto lo decía Alberdi en 1854. Ahora, me encantaría encajarle un poquito de las bases, pegarle con la cabeza al hijo de la ex vicepresidente, actual presidente de la Cámara de Senadores, perdón, ex, sí, bien digo vicepresidenta, o ex presidenta, actual vicepresidente, que dice, no vamos a pagarle a los intereses al fondo. ¿Por qué no lees un poquito Alberdi, querido? Supuestamente te van a postular como futuro candidato a presidente. Que sí que no vas a pagar los intereses de la deuda. Porque acá siempre se van pateando la pelota de que la culpa es del gobierno anterior, es del gobierno anterior. Y todos lo dicen, ¿eh? Los problemas que afrontó Macri era por los malos manejos que habían hecho los Kirchner. Y los problemas de los Kirchner es por la crisis que había dejado de la Rúa. Y la crisis que tuvo la Rúa fue por los problemas que había dejado Menem. Y la crisis que tuvo Menem fue por lo que había dejado Alfonsín. Basta de tirar la pelota a la anterior. No hay alguno que se haga cargo y diga, bueno muchachos, ya está. La gestión anterior ya pasó. Vamos a ver las cosas de acá en más. Ya está, ya se pidió el crédito. Bueno, busquemos la alternativa de hacer frente a esta solución. Hay una frase muy buena que dice Angela Merkel, que es primer ministro de Alemania, que ella dice, cuando uno se postula para ocupar un cargo político, se supone que lo hace con un mensaje y ya asume cuál va a ser el país que va a adquirir en caso de ganar las elecciones. Entonces no podés justificarte diciendo que siempre la culpa fue de la gestión anterior. Si no, se supone que vos venís con un plan concreto de ideas para cambiar una gestión anterior y te justificás con que el problema es la gestión anterior. Bueno, ¿dónde está tu plan de querer cambiar? ¿Dónde están las ideas, las innovaciones? ¿O vos no sabías que te ibas a encontrar con eso? Uy, la verdad que no sabía que el banco no tenía reservas, no sabía que... Dale, muchachos, para llegar a ese cargo se supone que ya tienen recontraanalizado y recontraevaluado todos los números con los que va a contar a la hora de que vayan a sentarse en el sillón de Rivadavia y ver de qué manera van a empezar a manejar el país. Entonces, que no se vengan a hacer los sonsos diciendo que no sabían que la culpa fue la gestión anterior o que se encontraron con... Porque se supone que ustedes ya deberían tener un equipo armado, sólido y estable que les dé un panorama de cómo van a encarar los 4 años de gobierno que tienen. Entonces, fíjense lo que decía Alberdi en 1854. El pago de los intereses de la deuda, faltar a sus deberes, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento. Es como que vos aparezcas en el veraz en el banco. No te vuelven a dar un solo crédito en tu vida. Bueno, acá imagínense en una cuestión macro. Pasa que esto es un poquito distinto porque a ciertos entes internacionales, organismos, les conviene que los países pasen a ser deudores de ellos porque básicamente te tienen ahí. Entonces, Argentina, ¿qué puede dar a cambio? Y tierras.
Se dice, yo esto no se los puedo confirmar, pero se dice que en alguna que otra ocasión se ha puesto como garantía a la Patagonia en caso del incumplimiento de los deberes que puede tener Argentina por ciertas obligaciones de crédito público que ha adquirido. No me sorprende porque ya empiezan a aparecer bases chinas, empiezan a aparecer bases rusas. Entonces esta cuestión es un poco de delegar terreno, te doy territorio nuestro que tenemos, para hacer frente a determinadas obligaciones de crédito público que ustedes no pueden dar. A Argentina le sobra tierra, le sobra climas, le sobra recursos, pero bueno, falta dinero. Entonces, evidentemente hay algún tipo de enroque ahí que viene a funcionar en, bueno, yo te doy esto, te refinancio, porque ustedes saben que estas entidades les conviene refinanciar, porque con la refinanciación aumentan los intereses, tan simple como eso. Si no me querés pagar en 10 años, pagame en 10 años. Ahora, los intereses van a aumentar también, ¿eh? Y hay que ver después cómo me lo pagas por interés, siguen estando en dólares, no están en pesos, o sea, no podés emitir para pagar la deuda. Y si fuera tan fácil, si dicen que la emisión es un fenómeno monetario, como dije, ¿por qué no pagan la deuda pública financiando con emisión monetaria? Bueno, porque evidentemente no se puede, porque los verdes no los pueden imprimir. Ese olorcito de grasa de ballena divino que tienen, ese tacto distinto que no parecen papeles pintados, bueno, eso es una moneda que vale un poco más que la nuestra. Tenemos algo más después de acá. Bien, relación entre deuda pública, crédito y empréstito. Y ya con esto, si no me equivoco, terminamos. Perfecto. El crédito público es la aptitud para obtener préstamo en dinero. Entonces, ¿qué es crédito público? Es la aptitud o facultad con la que se puede obtener préstamo en dinero. ¿Qué es el empréstito? Es la operación para obtenerlo. Se denomina empréstito a los títulos que representan las obligaciones del Estado de devolver dentro de determinado plazo sumas adeudadas más porcentajes más intereses. Entonces, el empréstito es la transacción, o sea, ¿cómo vamos a pagar este préstamo? Bueno, se va a devolver en este plazo, con este porcentaje y con estos intereses. Eso es lo que se denomina el empréstito. Y la deuda pública es la obligación que contrae el Estado a consecuencia del empréstito. Entonces, el crédito público es la actitud con la que se obtiene el préstamo. El empréstito es lo que se va a acordar en ese préstamo y ese préstamo constituye lo que se pasa a llamar deuda pública. Comprende todos los empréstitos públicos contraídos y adeudados por el Estado. ¿Preguntas hasta acá? Bien, si no hay preguntas y los dejé con un sabor amargo después de todo lo que hemos visto, creo que mi trabajo estuvo cumplido. Perfecto, sí, ya les voy a pasar la segunda clase de la teoría de las finanzas públicas, se los paso por WeTransfer. Bueno chicos, que tengan buen miércoles y creo que les queda una sola clase conmigo que falta ver gasto público y creo que... bueno, nada más, gasto público y ya estaríamos. No sé si quiere el doctor que veamos algo más. Bueno chicos, buenas noches y les voy a pasar eso. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias.